Que el Señor les bendiga a todos. El día de ayer no pudimos hacer la transmisión de nuestro estudio sobre el catecismo, pero lo estoy haciendo esta noche con el propósito de no descontinuar este precioso estudio que estamos llevando cada día martes. Hoy es miércoles 10 de junio, pero por eso lo estoy transmitiendo un poco tarde y también para no dejar de hacerlo esta semana. Anhelo que el Señor pueda bendecirles a todos. Seguramente muchos de ustedes verán esta grabación cuando ya esté terminada, pero quiero que sepan que con muchísima alegría puedo acercarme a compartirlo y poder hablar de estas cosas tan importantes. El día de hoy quiero continuar con nuestro estudio en el Catecismo Bautista. La semana pasada tuvimos el privilegio con la publicadora en la que trabajo, Legado Bautista Confesional, publicamos una versión, una nueva traducción del Catecismo Bautista y realmente ha sido una bendición poder tenerlo. Quiero recomendarles a todos que puedan buscarlo ahí en internet y puedan descargarlo gratuitamente. Es una traducción un poco más fiel y le damos gracias a Dios por eso. Empecemos en oración y luego empecemos inmediatamente nuestro estudio del catecismo el día de hoy. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu bondad y por esta noche preciosa de poder estar disfrutando de ti, disfrutando de haber orado con nuestros hermanos en nuestro tiempo de oración como iglesia. Y ahora, Señor, nos disponemos a disfrutar estos minutos pensando en el catecismo, pensando en estas verdades que son de tu palabra, que nos hacen bien a nuestra alma. Te ruego, Señor, por tu gran misericordia, que a pesar de mí tú puedas transmitir estas verdades y que nuestros corazones se regocijen al recordar quién eres y las obras gloriosas que has hecho. Tuya es la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy quiero tratar con ustedes la pregunta número 11 y la pregunta número 12 del catecismo. La semana pasada realmente no pudimos avanzar mucho más que simplemente la pregunta 10, porque habían algunas cosas muy importantes para tratar, como el hecho de Dios, una doctrina que a veces ha sido no bien entendida y que eso nos lleva de manera práctica a algunas equivocaciones o alguna manera errónea de ver cómo Dios se relaciona con el mundo que Él ha creado en base a su providencia, pero todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él hace y todo lo que sucede descansa en los decretos benditos, santos, que Él hizo desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, seguimos con eso mismo en nuestra mente en la clase de hoy, mirando la pregunta número 11, que dice lo siguiente: ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? La respuesta que el catecismo da es esta: Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y la providencia. Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y la providencia. Ahora, los decretos es lo que Dios ha determinado que va a hacer. Los decretos sucedieron antes de la fundación del mundo, aunque la palabra sucedieron realmente va conectada con tiempo y antes de la fundación del mundo no había tiempo. Pero los decretos tienen que ver con lo que Dios ha establecido antes de crear todas las cosas, lo que Él dijo y lo que Él pensó que se va a hacer, y definitivamente eso vino a la existencia en dos momentos y viene a la existencia en dos momentos muy particulares. Número uno, a través de su creación, y número dos, a través de su providencia. El día de hoy vamos a tratar el asunto de la creación y de cómo Dios ejecuta su decreto a través de la creación. Para la próxima semana dejaremos el tema de la providencia. Así que el primer párrafo o el primer grupo de preguntas que tratan de darnos un poco más de profundidad sobre esta respuesta: Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y la providencia. La primera pregunta es esta: ¿ejecuta Dios sus propios decretos? ¿Dios realmente los lleva a cabo o es simplemente algo que Él piensa o que Él pensó, pero que nunca simplemente se cumplen? La Biblia nos enseña en Isaías 46:10, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Ahora, solamente para poder corregir nuestra mente en algunas cosas que a veces no está bien. A veces uno piensa, eso no es algo que Dios realmente quería que sucediera,
o eso no es algo que Dios estableció que pasara, pero pasó porque Dios lo permite, porque Él no tiene nada que ver con estas cosas o aquellas. Mis hermanos, esto es bien importante entenderlo. Todo lo que Dios ha querido, Él lo ha hecho. No hay nada que haya quedado sin cumplirse. No hay nada que no se cumplirá de lo que Él ha dicho. Por lo tanto, cuando uno habla del decreto de Dios, naturalmente en su mente tiene que estar el hecho de que no hay nada que lo cambie, no hay nada que lo condicione. Lo que Dios ha dicho, no lo hará. Por eso este texto afirma, mi propósito será establecido, mi propósito permanece, dice otra versión. Todo lo que quiero, haré. Todo lo que quiero, realizaré. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta dentro de este mismo párrafo. ¿Ejecuta Dios sus decretos? ¿Cómo los ejecuta? La respuesta que vimos es que lo hace a través de las obras de la creación. ¿Ejecuta Dios sus decretos a través de las obras de la creación? La respuesta es sí. Y en Génesis 4:11, en medio de esta adoración celestial en la visión de Juan, dice, por tu voluntad existen y fueron creados. Mis hermanos, ¿por qué las cosas existen? ¿Por qué las cosas vinieron a la existencia después de no existir? ¿Por qué? La única respuesta que nosotros tenemos como cierta, como profunda, como la realidad a la cual nos aferramos, es que la razón por la cual las cosas existen y vinieron a la existencia es por la voluntad de Dios. Todo lo que existe, existe porque Dios lo decretó, porque así quiso, y las obras de creación lo único que hacen es manifestar el decreto inmutable, eterno, secreto de Dios. Se hizo público, por decirlo así, a través de la creación. Ahora, eso nos lleva a otra pregunta en este párrafo. ¿Fue la creación la primera obra externa en la que Dios comenzó a ejecutar los decretos? La respuesta es sí. Claro que sí. La creación es el momento en el que Dios, después de vivir por toda la eternidad en perfecta satisfacción, en perfecta gloria, en perfecta comunión, Dios no necesitaba nada ni necesita nada. Dios estaba en la eternidad disfrutando de todo lo que Él es, de todo lo que Él tiene, de la comunión que Él tiene como Trinidad. Pero cuando lo que Dios pensó en su mente vino a la realidad, empieza a través de la creación. Por eso Génesis 1:1, la Biblia entera, empieza con estas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Ese principio de la existencia, ese principio de la creación, ese principio de las cosas materiales creadas por Dios, es lo primero o la primera forma en la que Dios da a conocer sus decretos. Ahora, eso me lleva a una segunda pregunta y última en este párrafo. ¿Ejecutó Dios también sus decretos en las obras de la providencia? ¿Qué es la providencia? Déjame responderte eso antes de poder mirar la respuesta a esa pregunta. La providencia, el mismo catecismo nos dice que la providencia es el cuidado paternal que Dios tiene de las cosas que ha creado. Dios no solamente manifiesta su decreto a través de haber creado, y hay una corriente creciente sin duda que dice que Dios simplemente creó y Él se pone a un lado mirando cómo todo sigue el ritmo de lo que Él creó. Entonces Él estableció diferentes cosas, diferentes leyes, y esas leyes son las que rigen el mundo. Así que simplemente es un asunto de causa y efecto relacionado con las leyes del mundo. Esa no es la enseñanza bíblica. La enseñanza bíblica no nos muestra solamente un Dios que manifiesta su decreto a través de la creación. Dios manifiesta lo que quiere a través de la providencia. Es decir, después de crear, el día a día de lo que pasa con la creación tiene que ver con lo que Dios quiere de esa creación. En otras palabras, todo lo que sucede con lo que Él ha hecho es parte de su decreto. Así que Dios manifiesta su voluntad y sus decretos a través de la creación
Sí. ¿Pero Dios manifiesta sus decretos a través de su providencia? Sí. Y vemos eso en Daniel 4:35, en estas palabras que son gloriosas de la boca de un impío, que dejó de ser impío porque reconoció la gloria de Dios. Pero dice, Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. ¿Quién está diciendo eso? Nabucodonosor. Y está reconociendo que ese Dios del cual él se jactó, diciendo, yo construí esto, ese Dios lo tumbó al piso para reconocerle que aún la riqueza de ese rey impío, aún el poderío y el lugar que él tenía en medio de la tierra, Dios se lo dio. En el momento en que él se jactó de que él lo tenía por su fuerza, Dios lo quebranta y literalmente lo pone en la posición de un animalito, tirado en medio del campo, mojándose con el rocío. Dios le enseñó a este hombre arrogante que aún su riqueza, aún el poderío y aún el lugar que ocupó en la historia, Babilonia, no fue otra cosa que el decreto soberano de Dios. Él lo puso ahí y el reino que tenía, Dios se lo dio. ¿Sabe lo que eso nos enseña? Lo que este mismo rey reconoce con sus palabras. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Él hace su voluntad. Él manifiesta lo que quiere, no solamente al crear todo en el pasado, sino en el presente, a través de cómo las cosas de su creación se conducen y funcionan en el día a día. Eso me lleva a un segundo párrafo dentro de estas preguntas tan importantes. Muy bien, estamos diciendo que cómo es que Dios ejecuta sus decretos. El decreto es lo que Dios ha querido, su voluntad, que es inmutable, que se cumplirá. Pero ¿cómo es que llega a ser ejecutado ese decreto? Y hemos dicho a través de las obras de la creación y de la providencia. Pero ahora continuamos preguntando un poco más adentro. ¿Hace Dios uso de los ángeles buenos en la ejecución de su decreto? Ok, ya hablamos de que Dios lo hace a través de la providencia y la creación, pero hablemos un poquito más en detalle. Los ángeles que no han caído de su estado moral, esos ángeles que no cayeron, ¿son ángeles que Dios los utiliza para cumplir su decreto? La respuesta es sí. Y en el Salmo 103:20 se nos recuerdan estas palabras. Ellos ejecutan su voluntad o su mandato. Esto nos recuerda las preciosas palabras del Padre Nuestro cuando el Señor nos recuerda que debemos orar diciendo, hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Y eso nos recuerda que en el cielo la voluntad y el decreto glorioso de Dios se cumple al pie de la letra a través de los ángeles. Todo lo que Él dice, todo lo que Él quiere, ellos lo ejecutan porque Él, para cumplir su decreto, utiliza a los ángeles. Pero ahora, ¿y qué hay de los ángeles? Ya sabemos que los buenos viven para honrar al Señor y cumplir sus mandatos, pero ¿qué hay de los ángeles malos? Los que cayeron de su dignidad. Bueno, ellos también cumplen el decreto de Dios. Ellos no hacen nada fuera de la voluntad completa, soberana y del decreto glorioso que Dios ha establecido. Por ejemplo, hay un caso muy interesante en el primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 22, en donde se nos habla de ángeles malos o espíritus de demonios, y dice lo siguiente: es un ofrecimiento que se hace al Señor y el Señor dice que lo haga así, pero fíjate lo que dice este ángel caído. Seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, ve y hazlo así. No solamente los ángeles que han guardado su dignidad, sino también los que cayeron en pecado, también ellos cumplen la voluntad soberana y el decreto soberano de Dios. Hay una frase, solamente lo uso como paréntesis en medio de la confesión de fe. Hay una frase que algunos no la han entendido bien y traen un poco de conflicto cuando la leen, precisamente hablando de los decretos. Y cuando se habla de los decretos, dice que Dios en su decreto ha escogido hombres y ángeles para
para una vida eterna, para una salvación eterna. Ahora, muchos han dicho, ¿cómo? ¿Está hablando de la salvación de los ángeles? No, los ángeles no tienen opción de salvación. Los hombres son los que se pueden salvar a través de la gracia inmerecida en Cristo Jesús, solo ellos. Pero entonces alguien podría preguntar, pero entonces, pastor, ¿a qué se refiere los ángeles y los hombres? ¿Por qué menciona los ángeles? Porque esto es tan sencillo como lo que voy a decir ahora. ¿Por qué los ángeles que guardaron su dignidad, guardaron su dignidad? ¿Y por qué los ángeles que perdieron su dignidad y se convirtieron en ángeles malvados, por qué perdieron su dignidad? Sí, lo hicieron en una libertad que tienen, eso es cierto, pero lo hicieron obedeciendo exactamente el decreto de Dios. Aun cuando ellos no lo sabían y obraron por su libre voluntad, al hacer su libre voluntad, manifiestan lo que Dios había establecido desde antes. Ese es el misterio del decreto. Dios es tan soberano, Dios es tan sublime, Dios es tan glorioso, que aún en la voluntad libre de sus criaturas, porque escúchame una cosa, Dios no forza a nadie. No, el fatalismo y el pensar que simplemente uno vive o hace, bueno, es que Dios ya escribió la historia, entonces yo simplemente actúo como un títere. Dígame cuál es mi papel y voy a tratar de hacerlo lo mejor que yo puedo. No, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay un concepto de completa libertad en los hombres. Completa libertad en los hombres. Y por eso Adán tuvo la libertad de escoger no obedecer a Dios. Sin embargo, aun cuando decidió no obedecer a Dios, en su desobediencia y en su pecado, que fue un acto deliberado de su voluntad, él cumplió exactamente el decreto misterioso de Dios. Dios ha decretado todas las cosas de manera que no pueden ser cambiadas o alteradas, pero Él no forza a las criaturas. Lo que Él hace es actuar en su soberanía y las criaturas, en la libertad que tienen, siempre terminan cumpliendo la voluntad de ese Dios glorioso. Ahora, los ángeles malos también son usados, pero también Dios, para ejecutar sus decretos, utiliza a hombres. Por supuesto, utiliza ángeles buenos, ángeles malos, también a los hombres. Fíjate cómo él habla del rey Ciro, un rey pagano, pero esto es lo que dice en Isaías 44:28. El que dice de Ciro, él es mi pastor y él cumplirá todos mis deseos. Qué glorioso es mirar la historia de Nehemías yendo delante del rey y todo temeroso de lo que iba a decir. Simplemente Dios utiliza a ese rey y le da todo lo que este hombre necesita para reconstruir los muros de la ciudad. Después se vuelve a establecer un decreto donde puede ir Esdras con otra gente y etcétera. Y tenemos todo un movimiento de gente hacia Jerusalén. Dios había prometido que Jerusalén sería reconstruida y que el pueblo físico de Israel, esa nación física, estaría otra vez en el lugar que Dios les había dado. A pesar de ellos, a pesar de su pecado, a pesar de haber violado e invalidado el pacto, Dios seguía siendo fiel. Y lo que Dios utilizó para cumplir su decreto fue el rey pagano que estaba en autoridad sobre la vida de ellos. Ese es Dios. Y sus decretos tan perfectos que se cumplen no solo en ángeles buenos, no solamente en ángeles malos, sino también en los hombres. Pero alguien podría preguntar, pastor, ¿y qué hay de aquellas criaturas inferiores? Ok, no hablemos de ángeles ni de hombres, hablemos de animales, hablemos de las cosas en la creación. Dios también las usa para cumplir su decreto y otra vez la respuesta es sí. Y hay muchísimos textos que nos prueban esto. En las mismas plagas de Egipto que nosotros estamos estudiando como iglesia son una muestra del decreto glorioso de Dios, moviendo con poder y mano fuerte a ese pueblo desde la esclavitud. Eso es parte de su decreto. Y eso es algo que lo vemos utilizando piojos, langostas, todo lo que cayó del cielo, granizo. Todo eso fue su decreto. Pero mira el texto que se cita aquí en el Catecismo. Isaías 7:18 dice,
el Señor silbará a la mosca que está en lo más remoto de los ríos de Egipto. Imagínate, es como que el Señor estuviera soplando y entonces todas las moscas se mueven ante su decreto. Lo que Él ha establecido se hace a la perfección. Lo que Él ha dicho se hará. Lo que Él decretó será ejecutado. Pero nota, Dios ya vemos que obra con ángeles buenos, ángeles malos, hombres, seres inferiores. Pero otra pregunta, ¿y Dios ejecuta también sus planes sin necesidad de instrumentos? Es decir, ¿Él puede hacer las cosas sin necesidad de usar nada en su creación? Por supuesto que sí. Y Dios lo ha hecho muchas veces. En Isaías 63:5, el texto dice, mi propio brazo trajo salvación. Él mismo lo hace. Él utiliza las criaturas, pero también está completamente libre. No hay nada que lo limite. No hay nada que condicione. Si no hay quien lo haga, Él lo hará, porque su decreto se cumple. ¿Te acuerdas? Dile a estas personas que se callen. Y entonces el Señor le dijo, si estas personas se callan, las piedras hablarán. ¿Sabes? Qué manifestación gloriosa del decreto y la ejecución de los decretos de Dios. Lo que Él ha dicho que haga, ¿se podrá resistir? ¿Se podrá hacer que no suceda? No necesita hombres. Puede hacerlo con piedras. Puede hacerlo con animales, como cuando esa burrita habló. Puede hacerlo con lo que sea. Él no necesita de nada. El punto clave, lo que tiene que estar en nuestra mente clara, es el decreto de Dios siempre se cumplirá. Siempre, no importa la circunstancia, no importa el momento, no importa lo que sea. ¿Qué confianza trae eso a nuestro corazón, mis hermanos? Hablar de estas verdades tan gloriosas solo puede traer esperanza a nuestro corazón. Mira, detrás de la mano que nos hiere, hay una mano bendita que hace todo con sabiduría. Detrás de aquel que nos lastima, hay un Dios glorioso que ejecuta sus decretos de una manera perfecta a través de su creación y a través de su providencia. La iglesia, los creyentes, podemos creer con todo nuestro corazón que Él dijo que los que aman a Dios, es decir, los que han sido llamados conforme al propósito que Él tiene, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto no significa que todas las cosas son buenas delante de nuestros ojos. Todas las cosas, decía Agustín de Hipona, haciendo una traducción de ese texto, todas las cosas hacen mejores a los que aman a Dios. Porque todas son usadas para su bienestar, para mejorar, para crecer. Aún hay cosas dolorosas y tristes que suceden, pero nunca te olvides de quién y detrás de quién está la mano de ese glorioso Redentor. Las cosas que vivimos y sufrimos son una realidad triste de este camino, de este desierto en el que caminamos, pero hay una realidad que no podemos olvidarnos. Hay una mano gloriosa que está detrás de todo. Esa es la mano de nuestro pastor, que obra todas las cosas como Él lo ha revelado para su propia gloria y para el bien de su iglesia. Gloria al Señor por eso, y gloria al Señor por la confianza que eso trae a nuestras vidas. Eso me lleva a un tercer párrafo importante y último en esta pregunta. ¿Son inextricables las obras de Dios? Si a ustedes les dio trabajo esa palabra, también a mí. Inextricable es una palabra, tuve que poner aquí en esta traducción que estoy haciendo, una nota al pie de página. La palabra inextricables es una palabra que es muy conectada con lo mismo que se usa en inglés. Es exactamente la misma palabra porque viene del latín. Y la idea es algo que no puede ser desenmarañado, algo que no puede ser descifrado. Según la Real Academia, nosotros podemos entender eso como algo que no puede ser entendido, algo que no puede ser entendido. Es inescrutable en un sentido, está muy relacionada esa palabra. Son
inescrutables, son incomprensibles a nuestra mente. ¿Las obras de Dios? La respuesta es sí, sí. Y esa tiene que ser tu confianza. Son incomprensibles. Y escúchame bien esto, mi hermano amado. No siempre vamos a encontrar respuesta. A veces uno trata de encontrar esperanza diciendo, es que algún día lo entenderemos. No, la verdad es que somos criaturas. Y que eso tan glorioso que Dios hace, es muy probable que quizás hayan cosas que nunca las entenderemos. La ejecución de sus decretos, sus obras son incomprensibles en la mente de algo tan finito como nosotros. Pero sabes, cuando no se puede entender o no se puede llegar a desenmarañar todo lo que hay ahí, cuando pareciera que es confuso, nuestra mente y nuestro corazón tienen que abrazarse de las verdades que sí podemos entender. Cuando no entiendo qué es lo que pasa, me puedo aferrar a que sí entiendo quién es Dios. Cuando no entiendo por qué las circunstancias son de aquella o tal manera, entiendo la gracia de Dios y el amor por su iglesia y cómo sostiene a su pueblo. Sí entiendo su carácter justo. Sí entiendo su amor paternal. Sí entiendo que todo lo que hace es moralmente apropiado. Sí entiendo quién es Él. Y por eso, como lo conozco y sé cómo es Él y cómo obra conforme a su carácter perfecto, eso trae paz y gozo a mi corazón, aún en esas obras que son inextricables. Ahora, Eclesiastés 3:11 dice lo siguiente: el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. La verdad es que Salomón describió nuestra condición al mirar ciertas obras de Dios que lo único que nos causan es asombro, temor, dejarnos perplejos en muchas cosas. Pero simplemente el punto es, el hombre no puede entender aquello que es tan sublime, porque Dios es un Dios sublime. Pero estas obras que son inextricables pueden ser enmendadas, es decir, se pueden arreglar, hay cosas que se pudieran mejorar en lo que Dios hace, porque cuando tú enmiendas algo, y gloria al Señor que podemos enmendar cosas, se enmiendan confesiones de fe, se enmiendan constituciones de los países, se enmiendan ciertas leyes que se establecen. ¿Por qué? Porque a través de las cosas lo que uno puede mirar es cómo resolver o cómo hacer mejor algo que lo expresé antes. A veces yo voy leyendo mis hojas o lo que yo he escrito en los años y voy mirando y digo, ya no creo eso, tengo que resolverlo y tengo que volver a estructurar algo porque el Señor, gloria al Señor, he podido aprender un poco más sobre ese tema. Y al mirarlo, digo, voy a enmendar este asunto. Pero sabes, enmendar implica que no somos perfectos en lo que hacemos. Enmendar implica que cuando lo hice, no tenía todo el conocimiento que ahora tengo que estoy haciendo la enmienda. Enmendar implica que quizás no tenía la experiencia que ahora tengo y por eso digo, no, eso es dicho de una manera muy general, hay que decirlo de esta otra manera. La experiencia que no tuve, el conocimiento que no tuve, todas esas cosas me llevan a tener que enmendar las cosas que hago. Pero ¿cómo funciona con Dios? Las obras que Dios ha hecho tienen que ser enmendadas y la respuesta es no, claro que no. Lo que Dios ha hecho no necesita una mejora, no necesita una actualización, no necesita una enmienda. ¿Sabes por qué no? Porque la Biblia nos enseña, Eclesiastés 3:14 repite una verdad que se repite en toda la Biblia. Todo lo que Dios hace, no hay nada que añadirle y no hay nada que quitarle. Es perfecto. Es perfecto. Estas cosas nos tienen que ayudar a mirar de una manera práctica y real una doctrina tan profunda como lo es el decreto. Pero aunque no podamos entenderlo en su totalidad y aunque sean perfectas y no tienen ningún tipo de error y por lo tanto no deben ser enmendadas,
¿Es mi responsabilidad tener que estudiar estos decretos de Dios y sus obras? La respuesta es sí. En el Salmo 111, versículo 2 dice, son buscadas las obras de Dios por todos los que se deleitan en ellas. Todos los que se deleitan en ellas. Finalmente, la última pregunta de este párrafo es, ¿y debemos aprender de Dios primero a determinar algo y luego a hacerlo? ¿Sí? Claro que sí. Fíjate, hay tantas cosas que aprendemos de Dios en medio de esta reflexión. Hay tantas cosas en las que podemos descansar de quién Dios es en medio de todo lo que estamos diciendo. Pero hay algo bien práctico que el catecismo nos enseña a pensar de cómo aprender esto que Dios hace. ¿Qué podemos aprender de Dios? Bueno, que primero uno determina lo que va a hacer y luego tiene que ser fiel en hacerlo. Nosotros y el alma nuestra puede ser comparada con esa metáfora que utiliza Proverbios diciendo que el perezoso quiere tantas cosas, anhela tantas cosas. Oh, yo quiero, oh, yo voy a hacer, oh, algún día, y comienza a mirar todo lo que hay y lo anhela, quiere hacerlo, pero no se determina a hacerlo. Y como no se determina a hacerlo, entonces no lo hace. Qué manera tan práctica de aprender ese Dios glorioso, por supuesto, manteniendo todas las distancias eternas entre lo que Él es y lo que nosotros somos. Si hay algo que aprendemos de su decreto de manera práctica, es que Él determina las cosas y las hace. Y debería ser exactamente igual en nuestra vida. Pero no pienses simplemente en planes temporales. Cuando uno habla de estas cosas, está hablando de su trabajo. Sí, ya voy a resolver eso, que siempre me lo he propuesto y no lo he hecho. Ya voy a arreglar tal cosa de la casa, que siempre me lo he propuesto y no lo he hecho. Eso tiene su lugar. Y las cosas en este mundo tienen que ser determinadas y hechas. Pero ¿cuánto hay que hacer esto en lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual? Mis hermanos, ¿cuánto tenemos que aprender a hacer al mirar el ejemplo de Dios? No hace falta otra cosa que el hecho de determinarte que tu vida de oración sea mejor. Tú eres de quien depende tu tiempo. Tú eres quien puede organizarse. Tú eres quien puede decir que no a ciertas cosas. Dentro de la libertad que Dios nos dio, tenemos la responsabilidad de determinar cosas y hacerlas. Determínate ser un mejor estudiante de la Biblia. Determínate ser una persona más piadosa. Determínate mortificar tu pecado. Pero no solo lo determines. Sigue el ejemplo glorioso de nuestro Dios, quien todo lo que ha querido lo ha hecho. Gloria al Señor, porque aún estas cosas prácticas, tan prácticas en nuestra vida, podemos aprenderlas de esta doctrina tan importante. Eso me lleva en esta noche a la pregunta número 12 del Catecismo. Y tiene 2 párrafos, por eso me animé a poder estudiarla también esta noche. Pero, ¿qué es la obra de la creación? Estamos hablando de que Dios ejecuta sus decretos, que es lo que está en su mente, lo que Él determinó antes de la fundación del mundo. Dios lo ejecuta a través de las obras de la creación y de la providencia. Pero hoy tenemos que analizar, ¿qué es esto de las obras de la creación? ¿A qué nos referimos? Bueno, el catecismo lo responde de una manera bien sencilla. ¿Qué es la obra de la creación? Respuesta. La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas de la nada por la palabra de su poder en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Entonces aquí hay 4 cosas claves que tenemos que pensar. En primer lugar, Dios hizo las cosas a partir de la nada. En segundo lugar, por la palabra de su poder. En tercer lugar, en el lapso de 6 días. Y en cuarto lugar, todas ellas muy buenas. Empecemos esta última parte de nuestro estudio de esta noche. Y por cierto, quiero agradecerles a todos los que están mirando. Estoy un poco sorprendido, es casi la medianoche, pero me alegro mucho que podamos terminar nuestro día meditando en estas verdades. Ahora, ¿qué es lo que encontramos en primer lugar? Hagámonos esta pregunta. ¿Dios creó el mundo? La respuesta es sí. Y hay algo tan certero en la Biblia con respecto a la respuesta.
Claro que sí. No solo una vez, sino muchísimas veces se nos repite esa verdad. En Hebreos 1:10 dice el autor de Hebreos: Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra de tus manos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios creó el mundo. Y todas las cosas que están en el mundo también. Es decir, Dios creó todo lo que está en el mundo, todos los detalles, todo lo que existe. La respuesta es sí. En Hechos 17:24, en un texto muy conocido y que habla mucho de la providencia de Dios también, dice: Dios hizo el mundo y que en él hay. No solamente hizo la masa de la creación, no solamente hizo la materia prima de la creación, Dios dio forma a la creación, creó todo, y no solamente algunas cosas, sino todo lo que existe, todo lo que está dentro de la creación es creado por Dios. Entonces eso nos lleva a una pregunta importante aquí. ¿Eso incluye el alma del hombre? ¿El alma del hombre es parte de la creación? Así es. Él es quien forma el espíritu del hombre dentro de él. Zacarías 12:1. ¿Y también formó el cuerpo del hombre? Claro que sí. En el Salmo 139:16, y les voy a recomendar algo. Esta es una traducción de un libro que estoy haciendo y por eso lo vamos compartiendo cada semana. Pero he tenido que añadir algunos pies de página y este es uno de los versículos donde tengo que añadir un pie de página. Hoy no tenemos el tiempo para explicarlo, pero te recomiendo que cuando tengas la leas y leas la explicación al pie de página. Dice el texto en el Salmo 139:16: En tu libro fueron escritos todos mis miembros. Luego, podemos hacer otra pregunta. Ok, Dios creó el mundo, Dios creó todo lo que está en el mundo, Dios creó al hombre, Dios creó el cuerpo del hombre, el alma del hombre, pero Dios creó los ángeles más sublimes de todos, los más altos de todos. Sí, dice el texto: en él fueron creadas todas las cosas, ya sean tronos, dominios, principados, etc. Colosenses 1:16. Él creó los ángeles de mayor rango, los que están sentados en esos tronos. Pero, ¿qué hay de los insectos más insignificantes de ellos? ¿Qué hay de ellos? Bueno, de ellos podemos decir también que todos fueron creados por la mano de Dios. En Génesis 1:25 dice: Dios hizo todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Todo, desde el ángel más sublime hasta los insectos más pequeños. Y podríamos terminar este párrafo diciendo: fue aprobado por la omnisciencia lo que fue forjado por la omnipotencia. Qué frase tan importante. Fue aprobado por la omnisciencia lo que fue forjado por la omnipotencia. Sí. Y Génesis 1:31 dice: Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. La omnisciencia implica que Dios tiene el conocimiento absoluto de todas las cosas. Y Dios, conociendo todas las cosas, vio que todo lo que había sido creado era bueno y bueno en gran manera. Ahora, déjame hacer algunos comentarios antes de ir a nuestro último párrafo en esta noche. ¿Por qué hacer énfasis sobre esto? Y mis hermanos, hoy más que nunca, este catecismo es muy antiguo, pero hoy más que nunca tenemos que estar claros sobre este tema. Hoy, a través de supuestas teorías, porque no es verdadera ciencia, pero a través de supuestas teorías, tratan de probar que el universo es eterno, lo cual implica que no tuvo un comienzo, sino que siempre estuvo ahí. Eso es equiparar a Dios con el universo, o, en la teoría atea, Dios es el universo. Pero, mis hermanos, Dios y lo que Él ha creado, aunque Dios ha puesto su imagen en el hombre y se refleja su gloria a través de la creación, Dios no es la creación. Dios y la creación son dos cosas separadas. Ahora, pero es importante entender las preguntas que intencionalmente se hacen aquí.
¿Dios fue quien creó el mundo? Sí. Entonces, no se le debe atribuir la creación de las cosas a nadie más, a ningún proceso, a ningún tipo de creencia, sino al hecho de que Dios lo hizo. Pero ahora tenemos que meternos un poco más. Y también toda la en él, ¿sabes? Hubo un tiempo donde muchas personas afirmaban, esto fue sobre todo cuando el liberalismo teológico estaba golpeando los seminarios, algunos buenos hombres de Dios fueron seducidos, por decir así, con la enseñanza de la todopoderosa ciencia que decía que la evolución era la forma en la que todo fue creado. Entonces ellos decían, como la Biblia dice que Dios creó todo, entonces lo que nosotros vemos en el mundo y todo lo que llegó a ser creado, Dios utilizó la evolución para poder crearlo. Eso es lo que ellos afirman. Pero eso no es lo que la Biblia dice. No, no es la evolución quien creó los animales, las especies y todo lo que hay. Por eso hace tanto énfasis en explicar, y también todo lo que está en el mundo, todo lo que está en el mundo fue creado por Dios. Todo fue formado, diseñado, establecido. Su propia mano, por decirlo así, fue quien le dio forma a todo lo que existe. No lo dejó en las manos de un proceso de evolución de siglos o de millones de años que nadie puede probar y que nadie puede decir, aunque lo pongan como verdadera ciencia y como lo que los hombres deberíamos pensar, realmente es igual de fe lo que ellos tienen que hacer que el hecho de creer por la fe lo que nosotros creemos con respecto a la creación del mundo. Y yo prefiero creer lo que la palabra de Dios dice y prefiero creer lo que Dios dice. Ahora, Dios creó el mundo, Dios creó todo lo que está en el mundo y aquí viene otro conflicto. Y el alma de los hombres, pareciera que la pregunta no tiene ninguna cosa, sino una simple pregunta. Mis hermanos, hubo por mucho tiempo una creencia de que las almas eran eternas, eternas como Dios. Y por lo tanto, lo que las almas eran, de alguna manera, eran seres muy antiguos que venían a la tierra a través de tomar un cuerpo humano. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que las almas de los hombres son cosas creadas que no son eternas en el sentido de haber estado desde siempre. Tienen un inicio. Y aunque es verdad que no tienen un fin, porque Dios creó a los hombres poniendo eternidad en ellos y poniendo en ellos el hecho de que su alma sea imperecedera, lo cual estoy afirmando que el infierno es un lugar eterno de tormento, así como la eternidad con Dios será una eternidad en el sentido completo de la palabra. Por lo tanto, las almas no mueren, pero las almas tienen un inicio. Y ese inicio es la mano de Dios. Dios creó el alma de los hombres. Pero luego, que nadie se deje engañar pensando que luego es papá y mamá quien crean a los niños. No, 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 no. Claramente el texto nos enseña que es Dios quien embrión en el vientre de nuestra madre. Fue Él quien entretejió todo lo que somos. Fueron sus manos las que nos formaron. Y aunque Dios utiliza este elemento humano, natural, de cómo los se reproducen, cada niño, cada persona es la creación especial de Dios. Y aunque no es como Adán, que salió directamente de su mano, aun cuando él utilice un medio para poder dar a luz un bebé, ese bebé sigue siendo su perfecta creación, diseñado por su mano en el vientre de su madre. Con esto quiero volver a recordar la importancia que para un creyente bíblico debe tener un bebé que está en el vientre de su madre. Es la creación de Dios. Es el decreto de Dios visto a la luz de los hombres cuando hay un bebé en el vientre de su madre. Sigue siendo la obra gloriosa de ese Dios que ha creado todo. Pero también quisiera decir en último lugar en este párrafo el hecho de que hay algunos que dicen, bueno, pero los ángeles estuvieron desde siempre con Dios. No te olvides esto. Los ángeles son seres creados también. Y como son seres creados, se deben a su creador. A veces, equivocadamente uno piensa en Satanás como que fuera un Dios, igual que Dios, pero malo. No, no. Satanás es un ser creado por su libertad y decidió caminar lejos de la voluntad de Dios. Pero un ser creado, limitado,
que se debe a su Creador y que finalmente cumple siempre lo que su Creador ha establecido. Satanás no puede irse en contra de Dios ni hacer nada contra Dios. Simplemente es un ser creado sometido a los decretos del único Dios verdadero. Tiene que recordarnos y poner en orden otra vez todos nuestros pensamientos al respecto. Vamos al último párrafo en esta noche, que tiene que ver con la creación de Dios. Y la primera pregunta del párrafo es: ¿necesitó Dios alguna ayuda en su obra? ¿Necesitó Dios que se le ayudara? No. Dice en Job 41:11, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? ¿Hay alguien que le haya prestado a Dios algo? No, no. Todos le debemos a Él, pero Él no le debe a nadie. Todos existimos a partir de Él, pero Él existe por sí solo. Por lo tanto, Él no le debe a nadie, Él no necesita de nadie, y su creación y sus obras son una manifestación de esa verdad. Él no necesitó ayuda. Ahora, otra pregunta: ¿hizo Él todas las cosas a partir de la nada? Es decir, no existía nada, y simplemente Dios creó de lo que no había algo que ahora hay. La respuesta es sí, y eso lo vemos claramente en la Biblia. En Hebreos 11:13 nos recuerda: lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Lo que hoy vemos no es el resultado de algo que ya existía. Lo que hoy vemos es el resultado de lo que no existía. Él hizo las cosas a partir de la nada. Y fue hecho por su palabra. ¿Sabes? Es precioso pensar que la palabra de Dios tiene una parte tan fundamental en estas obras de Dios, manifestando y ha ido manifestando sus decretos. Es su palabra la que nosotros podemos mirar creando las cosas. Es hermoso cuando uno piensa en la ilustración. No soy demasiado fan de C.S. Lewis, pero definitivamente soy fan de las Crónicas de Narnia. Y me encanta cuando describe cómo Aslan creó el mundo y todo lo que existe, evidentemente siendo una metáfora de Dios y del Señor Jesucristo. Pero dice que él cantaba creado. Todo se creó a partir de su voz. Y qué hermoso pensar en que Dios creó todo a partir de su voz. Y Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo y lo que no había existió. Y Dios dijo y la tierra comenzó a dar fruto. Y Dios dijo y entonces todo lo que no era comenzó a existir. Eso sigue siendo igual hoy. Dios ya no sigue creando en el sentido de la creación original, pero Dios sigue recreando a través de la salvación. Y qué precioso paralelo cuando uno recuerda que es su palabra la que a través de ella los hombres recibimos la vida. Imagínate, es como estar muerto, así es como la Biblia lo enseña, y de pronto escuchar su voz. Y su voz nos da vida y nos dice como a Lázaro en aquel día: ven fuera. Su voz nos da la vida, su voz nos trae a la existencia de esta nueva vida espiritual que tenemos en Él. Por eso Pablo dice: ¿y cómo oirán si no le harán? Y ese texto se refiere a la palabra de Cristo llamándoles de manera particular: ven fuera. Si alguien no ha escuchado el ven fuera, entonces no ha recibido vida. Pero ese ven fuera se escucha cuando se predica el Evangelio, y el Espíritu glorioso es aquel que da vida a través de esa palabra. Qué precioso es pensar en esas verdades. Qué poder tenemos en nuestras manos cuando predicamos el Evangelio. No es nada más y nada menos que la misma voz que creó todo lo que existe, la que sigue desplegando su voz para salvación a todos aquellos que Él sopla en sus almas aliento de vida
y los trae a la existencia espiritual, por decirlo así, a este reino de su amado Hijo. Gloria al Señor por eso. Ahora, ¿qué más nos dice? Bueno, pero fue hecho en 6 días. Sí, el Señor hizo todo en 6 días. Éxodo 20:11 dice, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Mis hermanos, con respecto a este tema, nosotros creemos que la creación fue hecha en 6 días literales. Hay muchas controversias y sin duda este no es el lugar para explicar las controversias, pero solo quiero que pienses en algo. Si quizás tú que me estás escuchando piensas, pastor, es que no pueden ser 6 días. Bueno, solo quiero decirte 3 cosas bien rápido. En primer lugar, el Señor utiliza los 6 días de la creación como ejemplo de lo que el pueblo de Israel debía hacer para descansar en el séptimo. Y Él dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo descansarás. Porque en 6 días hizo Jehová Dios el cielo y la tierra. Por lo tanto, el patrón que está usando ahí el Señor es un patrón literal de los 6 días. Pero también me gustaría decirte que la palabra día, cuando va en el orden y lleva eso primer día, segundo día, cuarto día, 14 días, está hablando de un día literal. Y el Antiguo Testamento siempre lo presenta así. Cuando la palabra día es algo simbólico, habla en un sentido simbólico. Por ejemplo, el día de Jehová, sabemos que es un día, pero no está hablando de un día de 24 horas en ese sentido, sino de aquel acontecimiento que llegará, el día del Señor. Ahora, en este caso, los días de la creación se los cuenta de manera ordinaria. Primer día, segundo día, tercer día, tarde y mañana te da la idea de una contabilización de un día de 24 horas, que fueron los días de la creación. Pero déjame darte una última razón, que creo que es la más importante de todas. Todo lo que te he dicho es sumamente importante y es suficiente. Pero piensa en esto. Cuando uno trata de darle un lenguaje simbólico a los primeros 3 capítulos de Génesis, te metes en serios problemas. Si tú tratas de entender días como eras o como siglos o como millones de años, entonces la pregunta es, ¿y Adán era una tribu? ¿Era un pueblo? ¿Era una ciudad? ¿Qué era? Porque si años no son años, entonces Adán no era Adán. El problema con eso es que si Adán no es Adán, entonces Cristo no es Cristo. Es el postrer Adán. Y claramente el Nuevo Testamento nos enseña que así como la muerte entró por un hombre y por un hombre la vida, nos recuerda que así como el primero es un hombre, el segundo también es un hombre. Y si tú niegas la historicidad o el sentido literal de la existencia de Adán por cuestionar los días de la creación, estás poniendo en serio problema tu ortodoxia y tu creencia fiel de lo que la palabra de Dios dice. Estos días son literales. La existencia del Edén fue literal. La serpiente es literal. El pecado fue literal. El pecado fue comer un fruto que no debía comer, no ninguna otra cosa, sino lo que el texto te dice en forma de narrativa. Y entonces cuando lo creemos de esa manera, entendemos que la promesa es literal. Porque esa promesa es la que forja toda la revelación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, negar los días de la creación, o negar que son días de 24 horas, o negar que fueron 6 días como nosotros los conocemos, es negar aspectos importantísimos de la fe cristiana. Ahora, ¿qué más? También podemos decir la siguiente pregunta. ¿Designó Él a cada criatura su estación y uso apropiados? ¿Él estableció cada cosa en su lugar y le dio un orden perfecto a todo en su lugar? La respuesta es sí. En Génesis 1:14 dice, haya lumbreras en la expansión de los cielos y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Qué precioso. El otro día reflexionando en la clase que estamos dando en la iglesia, Patricia Pilar por Zoom, hablábamos de cómo la relación trinitaria es algo que también es reflejado en la tierra. El orden que Dios establece. Cuando decimos que Dios es un Dios de orden, estamos hablando de su esencia y en su esencia hay una Trinidad.
una Trinidad en perfecto orden, en una perfecta sujeción el uno al otro, en una perfecta armonía. Tres que son Dios y al mismo tiempo son tres personas distintas, con diferentes roles y rasgos distintivos, pero en perfecto orden. Y cuando vemos la creación, lo único que vemos es a Dios en su perfecto reflejo del orden que Él es. Por eso hacer las cosas de manera ordenada es reflejar a nuestro Dios. Por eso todo tiene que estar en su lugar. Por eso es parte de nuestra vida aprender orden desde las cosas más básicas de nuestra vida hasta las más complejas de nuestra vida. Tiene que haber orden, porque Dios estableció todo con orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Solo quiero que pienses en esto. El hombre lo que ha traído es desorden. El hombre lo que ha traído es una mala administración del mundo donde Dios nos puso y nos puso para cuidarlo. Tenemos que ser responsables con todas las cosas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos como creyentes. No, nosotros no cuidamos a la madre naturaleza. Nosotros cuidamos la creación del Dios soberano, porque nosotros somos virreyes sobre esta creación. Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos a ser conscientes de estas cosas y aprender a actuar de una manera apropiada en nuestro trato con la creación de Dios. Finalmente, la pregunta con la que termina nuestro párrafo y con esto nuestra clase es: ¿continúa Dios creando? ¿La creación sigue? No, la creación se terminó. Génesis 2:2 dice: y Dios reposó en el día séptimo de toda su creación. Por supuesto, estamos hablando de la creación original. A partir de esa creación original, lo que Dios ha hecho es establecer principios y leyes a través de los cuales Él sigue creando, pero ya no de una manera directa, sino de una manera, por decirlo así, indirecta a través de los medios que Él ha establecido. Él sigue creando animales a través de el macho y la hembra teniendo sus crías. Él sigue creando personas a través de la relación entre un hombre y una mujer teniendo sus hijos. Por lo tanto, su creación en el sentido original terminó y su creación está esperando ser restablecida cuando venga aquel día, en un fuego arrasador que purificará esta tierra y hará de ella un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero la creación ya no es como era en el sentido de ser creada directamente por Dios. Ahora la crea a través de instrumentos que Él utiliza, pero sin dudar siguen siendo su creación. Como la reflexión que hacíamos hace un momento con respecto a los niños, con respecto a los bebés. Sus manos siguen formando ese embrión y siguen dándole forma en el vientre de su madre. Lo mismo podemos decir de los animales, lo mismo podemos decir de las plantas. Él es el creador y lo seguirá siendo siempre. Mis hermanos, quiero agradecerles por el hecho de estar conectados y estar escuchando esta clase. Anhelo con todo mi corazón que haya sido de bendición, de ánimo, de ayuda. Esto nos ayuda a refrescar nuestra fe. Sin duda no estoy diciendo nada nuevo, pero qué lindo es pensar otra vez. Y qué bien le hace a nuestras almas pensar en las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra. Que la gracia del Señor los sostenga a todos. Sigamos firmes el próximo martes. Estamos 7:30 listos para poder continuar con la siguiente pregunta. Y así hasta que el Señor lo permita. Anhelo que esto se pueda extender hasta que lleguemos al final de este catecismo y podamos gozarnos de poder mirar por lo menos una parte de lo que Dios quiere que sepamos de Él y también cuáles son nuestros deberes delante de Él. A Él sea la gloria. Reciban un abrazo grandísimo a la distancia. Anhelo que el Señor les bendiga a todos y que todos tengan una buena noche.